Bien muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de dibujo. Yo soy su profesor William Quilarque y hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son las plantas, las fachadas y las secciones y la forma de delinearlas o de representarlas. Entonces, vamos a ver los tipos de plantas, o sea, qué es lo que compone un proyecto, digamos, ejecutivo de construcción. Vamos a ver cómo se delinean las plantas arquitectónicas y vamos a ver diferencias entre lo que es una sección o un corte y una fachada. Para comenzar vamos a ver y conocer lo que compone un proyecto ejecutivo de construcción o de ingeniería. Está compuesto por los siguientes documentos. Estos son los básicos, hay otra serie de documentos anexos que permiten complementar todo lo que es el proyecto ejecutivo de construcción. Tenemos primeramente las plantas arquitectónicas y de conjunto. Luego tenemos las plantas de estructuras, que es lo que digamos especifica o compone toda la parte estructural de la edificación, sistemas constructivos, detalles de construcción, materiales, etc. Y dentro de ese paquete, digamos, de plantas de estructuras, vamos a tener las plantas de fundaciones, que no es otra cosa sino la fundación o la cimentación de la edificación, las plantas o planos de losas y vigas, esto se conocen en algunos países como plantas de envigados o plantas de estructuras. Luego de estas dos planos o plantas existen detalles de fundaciones, detalles de armados de vigas, planos de espieces, etcétera, etcétera. O sea, estos son los básicos y hay una cantidad de información adicional, memorias de cálculo, cómputos métricos, memorias descriptivas, que complementan el proyecto ejecutivo de una construcción. Luego tenemos las plantas de instalaciones y las básicas o las más conocidas, las necesarias, digamos, las más necesarias son las instalaciones sanitarias, comprende las aguas blancas y aguas negras, las instalaciones eléctricas. Dentro de los planos de instalaciones eléctricas o del proyecto de instalaciones eléctricas está la parte eléctrica en sí, la parte de telefonía y la parte de comunicaciones, si hay sistemas especiales de comunicación, video, etc. Y están también las instalaciones mecánicas. Dentro de las instalaciones mecánicas conseguimos o encontramos las instalaciones de aire acondicionado, las instalaciones de gas, las instalaciones de circulaciones mecánicas, tipo escalera mecánica, etc. Además de estas plantas, correcto, o de estos, digamos, paquetes de proyectos, vamos a conseguir un rubro muy importante que es el proyecto de contraincendio, de instalaciones contra incendio. Esto es un proyecto que se ejecuta dependiendo del tipo de edificación y el nivel de seguridad que éste requiera. Entonces se desarrolla, aparte de estos planos, un proyecto de instalaciones contra incendio. Luego están las plantas de construcción. Digamos que las plantas de construcción son la documentación necesaria que va a tener o va a usar el día a día el personal que está en la obra. Correcto. Digamos, son planos que están mucho más acotados que los planos anteriores, o sea, son más planos de detalles, correcto, y que sirven o se utilizan para el día a día de la obra, pues. Están las plantas de albañilería, son las mismas plantas arquitectónicas, pero las plantas de albañilería normalmente se le coloca un valor de línea más delgado a los muros o a las paredes. Y esas son plantas que están acotadas en todas partes, es decir, todas las porciones de la planta y los detalles están acotados. Las puertas, las ventanas, las mochetas, los antepechos, pedazos de paredes o porciones de paredes, etcétera, etcétera. O sea, se acota de manera tal, se le colocan niveles de piso, etcétera. Se acota de manera tal de que no quede ninguna duda o de que no quede ninguna, digamos, información faltante para que el maestro de la obra pueda replantear y construir la obra.
También está la planta de carpintería. Aquí dentro de este paquete de proyecto contempla lo que son las especificaciones de puertas, ventanas, y eso se conoce también como herrería y carpintería. A la herrería a veces pensamos que es nada más cuando hablamos de hierro, no. A la herrería se le dicen los planos que contemplen todo lo que sea aluminio, metal, etc. Y carpintería, pues todo lo que sea carpintería. Y también existen las plantas de acabados. En las plantas de acabados se hacen especificaciones sobre los acabados finales de las paredes, de los pisos, tipos de cerámica en pisos de baño, pisos de edificación, cerámicas en paredes, tipo de pintura, acabados finales y acabados intermedios. Correcto, sabemos que cuando nosotros construimos, digamos que en una pared el elemento base o el material base es el bloque o el tabique. Ese es el elemento base. Luego existe un elemento constructivo intermedio, que es un revestimiento, que se conoce normalmente como la base del friso. Y luego existe un elemento final, o un revestimiento final, que es lo que se conoce como el friso final. Algunos países lo conocen como enlucido, acabado final, aquí se conoce como friso. Y luego de ese acabado final ya queda lista la pared para recibir pues bien sea la pintura o el elemento del tono final. A veces el acabado final ya tiene su tono, ¿ok? Estos son digamos, esto es lo que contempla a grandes rasgos pues un paquete o un proyecto de construcción. Repito, aparte de estos elementos que son los planos ejecutivos, hay otra serie de elementos que lo componen, que son información anexa o complementaria. Existe la memoria descriptiva, existen detalles, planos de detalles constructivos, etcétera, etcétera. Vamos a ver las plantas arquitectónicas. ¿Cómo se elabora una planta arquitectónica? Una planta arquitectónica no es otra cosa, sino que un corte, repito, un corte de manera horizontal en la construcción. Es decir, imaginemos que acá estamos pasando un corte con un plano horizontal, ¿correcto? Y ese corte normalmente se hace a una altura de 1.20 metros. Esta distancia es 1.20 metros sobre el piso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder observar los antepechos, es decir, los barandales, que normalmente tienen una altura de 1 metro, ¿correcto? Y algunos elementos que estén, digamos, por debajo de esa altura. Entonces, se realiza el corte aproximadamente a 1,20 m del nivel del piso y la parte de arriba se elimina. Y entonces nos queda este elemento que tenemos acá, esta misma planta, o sea, aquí ya eliminamos la parte de la porción superior y nos queda, digamos, imaginariamente este elemento o esta proyección. Acá se establece pues la altura, como les estoy mencionando, de 1,20 m, y luego finalmente esto se representa en una vista o una proyección ortogonal vista desde arriba de la planta. Entonces acá vemos pues la forma que tiene este elemento acá, lo hemos visto en planta, ¿verdad? Es perfectamente ortogonal. Acuérdense que las vistas ortogonales son vistas a 90 grados formado entre el ángulo o la posición del observador y el plano de la proyección. Entonces estamos pues observando estos elementos perfectamente en vista o en proyección ortogonal. ¿Cómo se delinea esa planta? En primer lugar, se debe dibujar las líneas guías o bases que van a servir para el trazado de nuestras paredes o de nuestros muros. Esas líneas también incluyen lo que es la ubicación de columnas, etc. Una vez que nosotros tenemos las líneas bases, el siguiente paso es darle el espesor a las paredes. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos que comprobar la medida entre línea y línea. Es decir, hay planteamientos que se hacen a ejes. A ejes significa la medida desde el centro de la pared. Es decir, si yo mido desde el centro, si yo tomo la medida desde el centro de esta pared hasta el centro de esta pared, estoy midiendo a ejes. Ahora, si yo mido desde la cara interna a la cara interna de la pared, estoy tomando la medida a cara, en este caso a cara interna.
Y si yo mido desde el exterior hasta el exterior de la pared, estoy tomando la medida a cara, pero en este caso externa. Entonces hay que tener cuidado porque a veces nos piden que digamos la distancia libre de este espacio sea, por ejemplo, 4 metros. Entonces yo acá no puedo medirlo a eje. Si mi distancia va a ser 4 metros libre acá, pues yo tengo que medir de cara interna a cara interna para dejar los 4 metros. Y de ahí hacia afuera le doy el espesor a mis paredes. Una vez que tengo los espesores ya, digamos, conformados, en el siguiente paso, pues trazo lo que son y ubico mis puertas, ventanas, vanos, etc. Es decir, dejo las aberturas, ¿verdad? Ubico mis aberturas y posteriormente pues yo borro estas porciones para que queden las puertas ya elaboradas, y las ventanas, bueno, donde vayan también se les indica, pues se marcan acá las ventanas donde van. Como paso final, pues se le da el valor de línea. Ya hemos hablado del valor de línea, lo que significa para nosotros en la construcción y en los planos de ingeniería. Todo elemento, digamos, que cortemos, que sea cortado y que vaya hasta la altura de la cubierta o del techo, se coloca con un valor de línea más grueso o más oscuro. En este caso hay dos tipos de representación. Aquí lo rellenaron con una línea, un trazado un poco más suave, y aquí lo rellenaron un poco más oscuro. También existe la posibilidad de delinear o trazar los dos, digamos, bordes de la pared en una plumilla más oscura. Recuerden que hay que tener cuidado de no dibujar de la línea hacia afuera porque aumentamos el espesor de la pared. Cuando la vamos a oscurecer, siempre es de las líneas hacia adentro. Y por último colocamos el mobiliario, acabados de piso, si estamos hablando de la planta arquitectónica. Y recuerden que esto, de lo que es el valor de la línea, de lo que es muebles, digamos texturas de piso, áreas verdes, etcétera, se realiza con la plumilla más delgada o con el lápiz más delgado con el que estemos dibujando. Obviamente, para realizar la delineación tenemos que hacer una investigación de cómo se representan puertas, ventanas. Aquí hay una ventana, por ejemplo, corredera o corrediza de 2 hojas. Aquí hay una ventana corredera de 1 hoja con 2 paños fijos. Esto representa un paño fijo y este otro. Esto, por ejemplo, es una puerta batiente tipo vaivén, es decir, tiene doble batimiento hacia afuera y hacia adentro. Esta es una puerta batiente simple. Hay puertas corredizas que corren por fuera de las hojas o que se ocultan dentro de la pared. Esto es una, digamos, puerta empotrada, ¿verdad? Se empotra dentro del muro. Y esto es una puerta, por ejemplo, tipo acordeón o plegable. También tenemos que investigar cómo se representan, digamos, las ventanas. Y cuando dibujamos, aquí hay un dato curioso que es bueno que ustedes, digamos, lo sepan. Cuando dibujamos estas 2 líneas exteriores en una ventana, estamos significando o estamos representando que hay un antepecho, es decir, que esta ventana no toca el piso. Cuando esta ventana toca el piso, es decir, el perfil está sujeto al piso, estas 2 líneas no existen. Existen solamente las 2 líneas internas que van acá. Entonces, haciendo las proyecciones ortogonales, como ya lo vimos en clases pasadas, partiendo de una planta y de la información de las alturas o de las fachadas, pues podemos proyectar, obtener los alzados o fachadas, correcto, proyectado tanto de manera lateral como de manera frontal. Y podemos tener inclusive las fachadas posteriores. Esta representa la fachada posterior de esta planta, esta que está acá atrás, estoy viéndola en este sentido. Y esta representa la fachada lateral, que es esta que está acá. ¿Okay? Entonces, bueno, una vez que nosotros ya tenemos la planta trazada, pues haciendo las proyecciones podemos obtener los demás elementos. ¿Okay? ¿Qué es una sección o qué es un corte? Así como para dibujar una planta arquitectónica nosotros elaboramos un corte horizontal con un plano horizontal imaginario, lo hacemos de la misma manera para obtener un corte o una sección. En este caso el plano de corte es vertical, como indica esta flecha que está acá. Es decir,
yo estoy pasando un corte en el sentido ya no horizontal, sino ahora vertical, por donde me interese obtener la información, y posteriormente elimino la parte, digamos, que no necesito ver, correcto. Es decir, queda en esta forma, ¿verdad? Fíjense cómo aquí eliminamos la parte que no queremos ver. ¿Por qué? Porque la flecha está indicando el sentido hacia donde yo voy a representar el corte. Entonces corto, elimino esta parte imaginariamente y me queda esta porción, y finalmente la represento en vista o en proyección ortogonal, es decir, visto de frente. Me ubico en este punto y dibujo todo lo que veo en el sentido de la flecha, comenzando de izquierda a derecha. Finalmente, pues le damos el valor de línea a los elementos cortados. Recuerden siempre que los elementos que se cortan se representan más oscuros, ¿correcto? Hay arquitectos e ingenieros que rellenan esta parte. Es posible rellenarla también más oscura con un tipo de trazado para hacerla resaltar, es decir, para que cobre más valor de línea, y simplemente cuando veamos el corte pues ya sepamos lo que son los elementos cortados, los elementos duros que cortamos y los elementos que cortamos más, digamos, suaves o más livianos. En este caso pude haber cortado esta ventana acá, pero se representa con líneas delgadas. ¿Por qué? Porque la ventana pues tiene un material más digamos, liviano que el elemento estructural, que es paredes y techos, pues, y losas. Y finalmente, pues esta es la diferencia en la representación en lo que es una fachada y lo que es un corte. Fíjense cómo acá en este corte que hicieron de esta edificación, es esta misma edificación, solo que está cortada. Aquí el autor o el proyectista, digamos, rellenó los elementos duros, los puso más oscuros con un trazado, con una trama, digamos, diagonal. Okay, hizo resaltar todos los elementos duros que cortaron, y todo lo demás quedó en un trazado, en una calidad de línea más delgado. A diferencia de lo que es un alzado o una fachada, pues es la vista de la proyección ortogonal pero exterior. En este caso la utilidad de la fachada es obviamente conocer cómo es la construcción por fuera, cómo son sus puertas, sus ventanas, correcto, sus vanos, etcétera. Todos los elementos que nos sirven para nosotros determinar, digamos, la información de construcción de esta edificación. Vamos a ver la actividad de esta clase. Fíjense bien. Para esta clase vamos a realizar dos láminas, o para esta actividad vamos a realizar dos láminas. La primera lámina se trata de dibujar una proyección en planta de un ejemplo que les estoy colocando en esta misma clase, que se los voy a suministrar a través de la plataforma Saya. Ustedes en una hoja DIN A3, como indica la figura que ya van a observar, van a dibujar la proyección en planta del ejemplo que se anexa. Y en otra hoja adicional o aparte van a dividirla también como se indica en la figura, y van a dibujar las proyecciones en alzado y corte de ese mismo anexo. La técnica que vamos a emplear es la técnica de lápiz, no vamos a usar color, y van a usar el valor de línea adecuado para las representaciones que correspondan. El formato de entrega será mediante imágenes fotográficas JPG, en la cual es recomendable y necesario que aparezca el alumno. Lo van a subir a la plataforma en la fecha indicada. Esta fecha de esta entrega está señalada para el día 19 del mes 6 del 2020 y la ponderación es el 10%. Esta es la representación de la planta. Es la primera lámina que van a desarrollar, correcto. Acá va la información de ustedes como estudiantes. Acuérdense que estamos trabajando en láminas rotuladas en el formato DIN A3. Lo van a realizar en la escala 1:50 y las medidas que están colocadas acá están a ejes. Recuerden, a ejes significa, repito una vez más, a ejes significa que esta medida está tomada al centro de la pared. Es decir, si ustedes toman este eje y lo trazan, eso es exactamente el centro de la pared. Y como dato adicional, las paredes tienen 15 centímetros de espesor. Todas las paredes tienen 15 centímetros de espesor. No es necesario que coloquen las medidas en el ejercicio. Repito, no es necesario que coloquen las medidas en el ejercicio.
van a ubicar su planta, ¿verdad? Van a trazar su corte, en este caso es el corte AA, ¿cierto? Y van a realizar el alzado como indica esta flecha, es decir, necesito obtener esta proyección de esta fachada que está acá. Los techos, fíjense bien, los techos, esto es una vivienda o un ejemplo de un elemento de una vivienda de una planta o de unos espacios de una planta. Tiene un solo nivel. Ustedes los techos los van a proponer como ustedes quieran, repito, los techos los van a proponer como ustedes quieran. El que quiera hacer un techo a dos aguas puede hacerlo, es decir, tomando como un eje de estos puede ser el parteagua o la cumbrera, y pueden, digamos, hacer caída de agua en este sentido o caída de agua para acá. Si hacen eso, tienen que tener cuidado de que quepa en la hoja donde lo van a dibujar después. Los que quieran usar un techo, digamos, o una cubierta horizontal, pueden hacerlo. Y los que quieran usar dos alturas diferentes en los techos también. Es decir, el que quiera hacer este techo más alto que estas dos porciones, como lo vimos en las clases de diseño del primer semestre, pues también pueden hacerlo. Es decir, los techos ustedes lo plantean como ustedes quieran. Puede ser un techo curvo, también no tiene por qué ser un techo, digamos, recto, puede ser un techo curvo, etc. Ustedes le dan, digamos, conforman el techo como ustedes lo quieran conformar. Representan esta planta en la escala 1 a 50 y le dan su valor de línea. Trazan el corte y en la siguiente lámina vamos a representar, dividimos la hoja por la mitad, como indica acá en el sentido, digamos, horizontal, van a quedar dos porciones horizontales, y en la parte de arriba vamos a representar la fachada en escala 1 a 50 y en la parte de abajo el corte AA en escala 1 a 50. Repito, si vamos hacia la lámina de atrás, o sea, mi fachada es esta, como estoy ubicado aquí en la flecha, y mi corte es este que está acá. Si ustedes elaboran los techos de alguna manera de que no quepa aquí por la altura de, digamos, de esta medida, si le dieron una altura a los techos y de repente no cupo en esta porción, pues simplemente usan una lámina para fachada y una lámina para corte, es decir, lo separan. Esto lo hacen en una lámina y esto lo hacen en otra lámina. En ese caso serían 3 láminas. Bueno, muchachos, por hoy es todo. Este es el ejercicio que continúa. Espero vernos pronto. Por ahí ya viene la clase, otra clase de plantas para los compañeros de ingeniería, de información bien interesante. Y por hoy es todo. Espero que estén bien, cuídense mucho y chao.